Hola, yo soy Leticia Fiorentini y en este video quiero contarles acerca de las habilidades intelectuales. Me gustaría que podamos hacer un recorrido acerca del constructo, que son las habilidades intelectuales, la importancia que tiene la evaluación de las habilidades intelectuales como psicólogos y en especial en el ámbito de la neuropsicología. Para eso vamos a recorrer distintas técnicas, pero haciendo énfasis en las técnicas de Wechsler. Nos vamos a eh, meter especialmente en las baterías de Wechsler. Vamos a mencionar algunas otras técnicas que utilizamos para finalmente sintetizar acerca del reporte en el informe de las habilidades intelectuales. Vamos entonces con algunas cuestiones conceptuales acerca del constructo de habilidades intelectuales. En primer lugar, consideraciones generales que tenemos que subrayar en nuestra área, especialmente los psicólogos. A diferencia de los médicos, nosotros estamos utilizando instrumentos para medir constructos, es decir, no estamos midiendo la volumetría cerebral en un resonador. En psicología nosotros medimos constructos, no tenemos termómetros, no recabamos datos objetivos, sino que los construimos a partir de las interpretaciones que hacemos de las distintas tareas que tomamos. Y con esto lo señalo especialmente porque la inteligencia en sí misma es un constructo complejo debido a las controversias que existen respecto de la estructura, la naturaleza de los componentes, la estabilidad que pueda tener esta habilidad a lo largo del ciclo vital, la influencia que pueda tener la genética y el ambiente, entre otras variables que tenemos que atender cuando evaluamos las habilidades intelectuales. Específicamente cuando uno se adentra en la literatura, se encuentra con muchos avatares en la definición de las habilidades intelectuales. Hay autores que plantean determinadas características como esenciales para definir el constructo, mientras que otros seleccionan un abanico más amplio. También quienes dan cuenta de ciertos rasgos básicos estables de las habilidades intelectuales, mientras que otros caracterizan a las habilidades intelectuales como en continuo devenir, con profundos cambios a lo largo del ciclo vital, y en esto Stenberg es uno de los teóricos más fuertes en este sentido, así como también existe mucho debate acerca de cuánto impacto tienen en las habilidades intelectuales aquellos rasgos genéticos adquiridos a partir de la naturaleza, a partir de la herencia de los padres, y cuánto puede ser determinante el ambiente para el desarrollo de un sujeto. Tenemos que considerar si estas variables han mostrado eh, impacto y las tenemos que considerar. Dentro de los factores neurobiológicos se destacan los factores genéticos, los factores estructurales y también factores funcionales. Dentro de los aspectos ambientales es de mucha relevancia el nivel intelectual y educativo del padre y de la madre. Estos son datos que nosotros siempre recabamos cuando hablamos de habilidades intelectuales, y también la calidad del ambiente en el hogar, del nivel educativo de los padres o desde los familiares más allegados al entorno familiar del paciente, es que va a depender la riqueza con la cual pueda ser estimulado ese niño. Por otro lado, y más hoy en día también cuando la escuela cobra cada vez más banda horaria en la vida de los niños, los factores educativos resultan determinantes en el desarrollo de las habilidades intelectuales. ¿Cuál es el colegio al que asiste el niño? ¿Cuál es la calidad educativa de ese colegio? ¿Cuáles son las características pedagógicas que imparten sus maestros? Van a desarrollar en uno u en otro sentido distintos aspectos de las habilidades intelectuales. Pero también existen otros factores que son factores no familiares que tenemos que atender, y esto como más fuertemente en la medida que los niños van creciendo y se van abriendo del seno familiar, porque
resulta de gran impacto el cociente intelectual que puedan tener los mejores amigos, los grupos más próximos o la calidad de la comunidad en la cual esté inserta. Porque en esto, si bien en primera instancia el grupo primario va a ser el que pueda ejercer un mayor efecto, en la medida que los chicos van creciendo y se van nutriendo de internet, de los amigos, de la comunidad, todas estas variables afectan a que pueda ser un desarrollo más enriquecido o más empobrecido. Bueno, como señalábamos, para definir la inteligencia no hay definiciones unívocas, no hay un concepto en el cual todos los autores estén de acuerdo, sino que distintas tradiciones ponen el acento en recortes distintos. Puntualmente, Brody, a partir de la omnipresencia de las correlaciones observadas entre los desempeños, sostiene la existencia de un factor general de la inteligencia que es característico del ser humano. Y en este punto entonces destaca como habilidad intelectual, como cociente intelectual, un factor general global característico. Stenberg, más reñido con toda esta tradición estaticista, da su enfoque en una mirada del desarrollo evolutiva y él en esto como pelea con este concepto tradicional de CI estático y señala que se trata de un proceso en desarrollo, de un proceso en constante adquisición y consolidación de las habilidades necesarias para obtener un elevado nivel de dominio en uno o más campos que son de relevancia en el medio cultural. Y en esto enfatiza entonces para cada sujeto el rol que pueda tener la motivación, las recompensas y los estilos de acercamiento a la realidad. Gardner, basado en las disociaciones que se observan en los pacientes neuropsicológicos y en los talentos excepcionales, postula una teoría de inteligencias múltiples en las cuales no sería un factor el central, sino diversos factores con distintos pesos construyendo las habilidades intelectuales. Y en esto define más ampliamente a las habilidades intelectuales como aquellas habilidades necesarias para resolver problemas, para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Y entonces, de nuevo, define en sí la habilidad intelectual o las habilidades intelectuales aquello que la cultura valora como saliente, como adaptado. Y en este mismo sentido también una definición muy tradicional de Bechler, porque ya la arrastra desde las primeras escalas de inteligencia de los años 30, en las cuales da cuenta de que la inteligencia tiene que ver con un constructo, con un comportamiento global, pero que a su vez no está determinado por una sola tarea, sino que tiene que ver con distintos tipos de capacidades. Por eso también las escalas de Bechler tradicionalmente fueron baterías y tradicionalmente incluyeron distintos tipos de tareas para definir las habilidades intelectuales. Puntualmente él señala que la inteligencia es la capacidad agregada o global del individuo para actuar con propósito, para pensar racionalmente y para vérselas de manera efectiva con su medio ambiente. De nuevo se destaca la cuestión adaptativa como eje central de las habilidades intelectuales. Bien, todo este recorrido previo en el cual situamos distintos autores y distintas definiciones de inteligencia llevan a la reflexión inicial de la clase que tenía que ver con que nosotros en psicometría medimos constructos. Entonces, es fundamental saber desde qué concepto de inteligencia estamos parados o está sostenida una evaluación, porque es en función de lo que el autor defina como inteligencia
el instrumento con el cual lo va a medir o la construcción del instrumento que haga. En esto, si nosotros tenemos una idea de una inteligencia múltiple, entonces desde ya abarcaremos distintos dominios. Si nosotros tenemos en cuenta que la inteligencia tiene que ver con la capacidad de razonar, todas las pruebas estarán puestas en función de la capacidad de razonamiento de ese sujeto. Esto es algo que tenemos que tener en claro siempre cuando estamos evaluando un dominio, ese test, bajo qué marco teórico fue construido, porque entonces vamos a estar evaluando lo que ese marco teórico determina, no el título de la técnica. Acá se abren dos perspectivas. Primero vamos a hablar de la perspectiva clínica. En la perspectiva clínica se ha entendido la inteligencia como un compuesto de habilidades, como las capacidades que permiten al sujeto adaptarse a las exigencias del medio. Y esto tiene larga trayectoria, ya desde Binet, que creó los primeros test de inteligencia a pedido del ministro francés con la intención de poder discriminar a aquellos niños que podían hacer seguimiento y hacer capitalización del sistema educativo porque sus habilidades intelectuales resultaban acorde, y aquellos niños que no, pidió entonces algún instrumento que permite discriminar entre estos niños con un nivel intelectual normal y aquellos niños con alguna declinación en este desarrollo. Entonces ya desde allí se entienden a las habilidades intelectuales como esta capacidad adaptativa al entorno. Wechsler toma esta tradición y las baterías, como dijimos, desde el inicio ya, desde las primeras baterías de la Wechsler-Bellevue del 39, tienen la característica de anidar en su interior distintas tareas con procesos cognitivos bastante divergentes para finalmente obtener un número de 6 que sería esta capacidad intelectual total. Por otro lado, desde la perspectiva psicométrica o diferencial, la preocupación ha sido identificar los principales componentes de este constructo a partir del análisis factorial. Y en este sentido tenemos que destacar la obra de Spearman, quien fue el primer autor en aplicar el análisis factorial para poder pensar que al interior de este constructo anidan distintas dimensiones. Esto es interesante porque estamos hablando de Spearman en el 55, discriminando dentro del constructo las dimensiones que estarían involucradas, mientras que ya han corrido varios años de baterías de Wechsler. Bien, pero lo que Spearman se da cuenta es que los sujetos que rinden alto en distintas baterías, tenemos las baterías de Raven, tenemos las baterías de Binet, tenemos la batería de Wechsler, tienden a rendir alto en otras. Esto es lo que hace que existan estas correlaciones altas y positivas. Los sujetos tienden a tener desempeños semejantes en distintas baterías, aunque las tareas sean distintas. Entonces esto le permite pensar a Spearman que existe un factor general o una habilidad general que es aquella que subyace a las operaciones de abstracción y de razonamiento. Es la capacidad que nos permite abstraer relaciones, aprender, es la capacidad para resolver problemas novedosos. Ahora, cuando uno dice que las correlaciones son altas y positivas entre los distintos sujetos o entre las distintas test o tareas, entiende que tienen algo en común. Pero a su vez, las correlaciones no son perfectas. Una correlación perfecta es una correlación igual a 1. Y generalmente las correlaciones pueden ser muy altas, de 0.8, de 0.9, pero no son correlaciones perfectas. Las únicas correlaciones que se dan perfectas es con la tarea misma. Entonces, esta diferencia, esta discrepancia que existe para que la correlación sea perfecta y sea igual a 1, hace pensar entonces que cada tarea también anida un factor distinto de este factor general que tiene que ver con el factor específico, con un factor S que tiene que ver con la habilidad específica para la resolución de esa tarea. Y en este sentido, Spearman empieza entonces a desagregar este CI total en distintos factores, en distintas dimensiones que hacen
a las tareas específicas. Conocemos todos la teoría de Horney-Cattle. Generalmente la teoría de Horney-Cattle es conocida como la teoría de la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida, porque estos son los factores más salientes del análisis que hacen. Pero Horney-Cattle también hace un análisis factorial y ellos elaboran lo que es una teoría multinivel de la inteligencia. Dicen, hay distintos niveles. Los más salientes efectivamente son estos, el de la inteligencia cristalizada y el de la inteligencia fluida. Pero hay muchos otros aspectos en los cuales consideramos que una persona es inteligente. Solemos decir que una persona es inteligente cuando tiene mucho conocimiento de la cultura en general, cuando tiene mucha información y la información nos ayuda a resolver problemas. En realidad, lo que tiene que ver con el conocimiento, la amplitud y la profundidad del conocimiento cultural es lo que ellos definieron como la inteligencia cristalizada. A su vez, decimos que una persona es inteligente cuando tiene buena capacidad de razonamiento, y esto hace fuertemente la inteligencia fluida, que es el otro factor más saliente de la teoría. La inteligencia fluida tiene que ver con el razonamiento inductivo y deductivo, con la capacidad de realizar análisis y síntesis, comprender implicancias y trazar inferencias. Entonces, estos son los dos aspectos más salientes, pero dijimos no son los únicos aspectos. También ellos destacan, entre otros niveles de las habilidades intelectuales, la capacidad de responder velozmente, la velocidad de la respuesta, la capacidad del cálculo matemático, porque también nosotros decimos que alguien en algún sentido es inteligente cuando actúa rápidamente o cuando se destaca, por ejemplo, en tareas de cálculo. Entonces, bueno, estos son como los niveles más destacados y nos van a servir a la clase de hoy especialmente porque la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida se desprenden también, son factores que se comportan diferencialmente en el curso evolutivo y justamente esto nos va a servir para pensar las habilidades intelectuales y su valor en la evaluación neuropsicológica por ser la inteligencia cristalizada un aspecto resistente a la injuria y un aspecto resistente también a la declinación propia del envejecimiento. Y ahí vamos. Cuando hablamos de neuropsicología, ¿para qué nos sirve en el contexto de una evaluación neuropsicológica la estimación de un coeficiente intelectual? Tradicionalmente, dijimos, esta obtención de un CI total apoyada en un factor general que subyace a todas las habilidades intelectuales, nos han llevado a pensar al CI como una función única, a la capacidad intelectual como una función global. Esto, desde la neuropsicología, es un problema, porque nosotros sabemos que cuando nosotros evaluamos un sujeto en habilidades intelectuales, estamos haciendo uso de innumerables funciones cognitivas y finalmente hacemos una síntesis con este CI total del desempeño del sujeto en todas estas funciones cognitivas. Esto es un problema. Por suerte, la neuropsicología contribuyó fuertemente a la redefinición de la inteligencia y al cuestionamiento de esta medida global como es la del CI total, un coeficiente intelectual de escala completa. Veamos qué es lo que dijo Lesak de esto. En la perspectiva neuropsicológica, Lesak cuestiona fuertemente a estas medidas globales porque da cuenta de que estas medidas resultan oscuras para pensar cuál es el desempeño del sujeto en las distintas funciones neuropsicológicas. De hecho, pensemos, por ejemplo, que un sujeto con una alteración en el lenguaje puede tener un rendimiento muy descendido si vamos a mirar el número global, el CI total. Vamos a encontrar un CI deficitario. Ahora, ese CI deficitario es representativo del nivel adaptativo que tiene el sujeto, porque es una medida única que está descendida y nos puede hacer llevar a conclusiones erróneas o a inferencias erróneas más asociadas del lado de la discapacidad intelectual. Entonces, muchas veces hay afecciones muy puntuales a nivel de las funciones cognitivas
que no quedan claramente dibujadas en un CI global, en una puntuación total. Y en esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque como neuropsicólogos, nuestra habilidad tiene que ser justamente la de poder describir el funcionamiento diferencial de cada una de las funciones cognitivas. Sin embargo, como psicólogos, también en ocasiones necesitamos obtener estas puntuaciones globales, como son las del CI total. ¿En qué casos? Puntualmente vamos a necesitar saber acerca de un CI total cuando se trata de entidades específicas y en especial cuando se trata de la discapacidad intelectual. Es requerimiento diagnóstico obtener un CI descendido en el marco de los requerimientos para la discapacidad intelectual. Entonces, en una clase de habilidades intelectuales me parece indispensable que repasemos estos criterios y que no los perdamos de vista. No quiero que quede el mensaje acerca de que el CI total es una medida mala o confusa. El CI total es una medida necesaria y puntualmente lo es y es de saliencia en esta entidad nosológica. Repasemos los criterios. Según el DSM-5, la discapacidad intelectual se enmarca dentro de los trastornos del neurodesarrollo y para su diagnóstico requerimos el cumplimiento de 3 criterios básicos. El criterio A es el déficit en el funcionamiento intelectual. Justamente este es el criterio que nosotros vamos a recabar con una batería de habilidades intelectuales. El criterio B exige también un déficit en el funcionamiento adaptativo. Lo que es mandatario es que esta dificultad en el funcionamiento intelectual limite el funcionamiento en una o más actividades de la vida diaria del sujeto, ya sea en la comunicación, en la participación social o en la capacidad de una vida independiente. Y esto debe suceder en múltiples entornos, ya sea en la casa, en la escuela, en el trabajo o en la comunidad. Y asimismo necesitamos que este déficit tenga inicio en el desarrollo de la persona. Cuando este déficit en el funcionamiento intelectual se da en la edad avanzada, no pensamos en una discapacidad intelectual, sino pensamos en una injuria cerebral que afecta un desarrollo intelectual adecuado hasta el momento, ¿sí? Esto es mandatario para hablar de discapacidad intelectual, que este déficit se tiene que haber producido durante los estadios iniciales del desarrollo, es decir, antes de los 18 años. Sí, quiero señalar que a veces ocurre que estos déficits en el funcionamiento intelectual no se hacen evidentes sino hasta que las exigencias ambientales resultan suficientes para ponerlos en evidencia. Entonces a veces sucede que puede detectárselo o diagnosticárselo más tarde porque las exigencias fueron más elevadas más adelante. Una modificación que se hace a partir del DSM-5 y que resulta muy interesante para nosotros que somos tan amigos de la psicometría es justamente el énfasis puesto en lo adaptativo. ¿Y por qué? No, la especificidad de gravedad de la discapacidad intelectual antes se hacía en función de la medida del CI obtenida. Medidas más bajas correspondían a una discapacidad severa, mientras que medidas más aproximadas al límite se correspondían con una discapacidad leve. Mucha atención, esta mirada va cambiando y va poniendo un ojo más ecológico y la especificación de la severidad para el DSM-5 debe darse en función del nivel adaptativo. Por eso también ahora resulta mandatario que podamos estimar un coeficiente del grado de adaptación que tenga esa persona al entorno cultural. Bueno, y como les decía al inicio, hablar de las habilidades intelectuales y de su evaluación nos lleva mandatariamente a recorrer algo de la tradición de lo que es el gold estándar en la evaluación de las habilidades intelectuales, que son las materias de Bachelor. Como yo señalaba, desde 1939, ya desde inicios del siglo pasado casi,
se desarrollaron las primeras baterías de Bechler-Bellevue, que abordaban el estudio de niños desde los 7 hasta los 69 años de edad. Luego estas baterías han ido evolucionando y se han ido discriminando unas baterías para niños y especificando más las baterías que son para adultos con distintos tipos de tareas según la banda poblacional que se quiera medir. Así las baterías de Bechler para adultos fueron evolucionando con la Weiss en el 1955, que evaluaba hasta 64 años de edad, la Weiss R hasta 74 años de edad, la Weiss 3, que salió publicada en el 97 y en nuestro país fue adaptada por PAI2 en el 2002, evaluando sujetos de 16 hasta 89 años de edad, y finalmente la Weiss 4, que salió en el 2008, evalúa sujetos de 16 a 90 años de edad. Nosotros en nuestro país no la tenemos adaptada, sí la han adaptado otros países como son México, España y Chile. Todos estos países sí tienen adaptaciones locales de la batería. Resulta de relevancia que veamos que en el transcurso de las adaptaciones el intento ha sido abarcar población más añosa y esto la vuelve para nosotros un instrumento de gran relevancia porque para nosotros contar con instrumentos que evalúen sujetos añosos resulta fundamental en la clínica neuropsicológica porque muchos de nuestros pacientes son pacientes con demencias y las demencias son mucho más prevalentes con la edad avanzada. Entonces, contar con instrumentos que evalúen sujetos de hasta 90 años verdaderamente es algo relevante. También quiero señalar que un intento de las escalas ha sido progresivamente ir a contenidos más globalizados y menos dependientes del sesgo cultural. Indefectiblemente, las tareas verbales siempre tienen este componente porque el lenguaje es muy propio de una cultura, entonces las tareas verbales siempre tienen esta marca más verbal, pero más cultural, pero se ha puesto mayor énfasis en tareas dedicadas al razonamiento y al razonamiento en estructuras lógicas con menos contenidos verbales y culturales, lo que va llevando también como una globalización de las escalas. Yo quiero poder señalar en esta presentación, en primer lugar, bueno, el uso que nosotros hacemos de la Weiss 3, que es la última Weiss que tenemos validada en nuestro país, pero también quiero señalar las limitaciones que esto conlleva y entonces lo necesario también a veces de modernizarnos y poder asentar en marcos teóricos más modernos y también estudios poblacionales más modernos. Verdaderamente es un problema. Nosotros sabemos que es importante que nuestros instrumentos estén validados y estén adaptados culturalmente, pero también se nos produce el siguiente problema con el que tenemos adaptado en nuestro país. Ha sido adaptado hace 20 años. Entonces hoy día estamos evaluando chicos con tareas de un contexto cultural del cual ellos muchas veces no tienen noticia porque no habían nacido cuando se hizo la adaptación de la prueba. En este sentido, hay muchas tareas de la Weiss 3 que ya hoy también están obsoletas porque la cultura cambió. Entonces, preguntarle a un chico en una tarea de comprensión qué es lo que tiene que hacer si se encuentra una carta sellada en la calle, resulta por lo menos obsoleto culturalmente, desplazado culturalmente, porque hoy existen mails, existen muchas menos cartas de papel, ir al correo es algo verdaderamente atípico culturalmente. Entonces esto también nos lleva a cuestionarnos que si bien tenemos un instrumento que está validado, el tiempo que transcurrió desde la validación hasta la actualidad también pone obsoleto algunos aspectos de ese material. Y otra cuestión que también nos hace tambalear y nos hace pivotear y a veces elegir otras herramientas son las que tienen que ver con el efecto Flynn. Está reportado en la literatura que cada
por cada década se va haciendo un incremento de 3 puntos en el CI, lo que sugiere que pasadas 2 décadas, si uno puntúa a un sujeto con las normas obtenidas en aquel muestreo poblacional, estaría sobrevaluando su CI en 6 puntos. Esto también nos lleva a una complicación para poder confiar en el rigor de las medias que tenemos. En su momento, cuando se hizo la validación, se hizo un muestreo poblacional que evidenció que el comportamiento de la banda etaria de los 24 a los 30 años de edad se correspondía con el rendimiento de los sujetos estadounidenses y eso permitió extrapolar las normas. Ahora, hoy, ese rendimiento, el rendimiento de los sujetos, ¿sigue siendo comparable con el de aquel entonces? El efecto Flynn está apoyado en el acceso a la información, en las mejoras educativas, en muchos aspectos culturales que han cambiado y que entonces también nos llevan a lo mandatario de actualizar las normas con las cuales comparamos a los sujetos. Por estas cuestiones es que les digo, nosotros vamos a presentar la BAIS 3, que es la que tenemos en el país y es la que ustedes también tienen disponibilidad de acceso, pero también vamos a señalar que en algunos casos y para algunas tareas resultan conveniente la BAIS 4. La BAIS 4 está apoyada también en muchos aportes de la neuropsicología que nos permiten deslindar bien las funciones cognitivas y entonces en esto para algunos subtest resulta de interés contar con estos instrumentos. Veamos entonces. Dijimos, para la evaluación de la inteligencia en niños contamos con la WIS 4 que nos permite evaluar niños de 6 a 16 años y 11 meses. Bueno, también están las WIPSI que no están incluidas en esta diapositiva. Y para los adultos, la BAIS 4 permite evaluar sujetos de 16 a 90 años. Ahí siempre hay una banda en la cual uno puede elegir si evaluar al chico de 16 años con uno u otro elemento. Uno lo va a elegir en función del niño y en función, o el adolescente, y en función también de la experiencia clínica. Siempre aconsejamos manejarnos con los instrumentos a los cuales conocemos de manera más acabada, porque esto nos va a dar mayor riqueza en el manejo y en la interpretación clínica. La BAIS 4 consta de 14 subtests, 10 de ellos son subtests obligatorios que tenemos que poder tomar para sacar un CI total. Y luego vamos a poder obtener los 4 índices, el índice de comprensión verbal, de memoria operativa, el índice de organización perceptual y de velocidad de procesamiento. Desde la BAIS 4 no existe más, en la BAIS 4 no existen más el CI verbal y el CI ejecutivo. Directamente está el análisis de los índices, que es el que corresponde para poder ver las aptitudes en la comprensión verbal, en el razonamiento perceptivo, la aptitud de manipulación mental de la información y la velocidad en el procesamiento de la información. A su vez, existen otros procedimientos que nos permiten deslindar el impacto que pueda tener la atención en las tareas que son más básicas de comprensión verbal y de razonamiento perceptivo. Además del CI total se puede sacar lo que es un índice de capacidad general que deslinda todos estos aspectos, entonces nos permiten, en caso de sujetos con alteraciones atencionales, nos permiten poder ver bien en qué medida lo atencional está o no mermando ese desempeño. Bien. Acá estaba señalado esto corresponde a la BAIS 4, las discrepancias que puedan ser estadísticamente significativas e infrecuentes en la muestra poblacional y la necesidad y la ventaja de obtener este índice de capacidad general cuando hay diferencias significativas e infrecuentes. Y este también es otro aspecto interesante de la BAIS 4, en el cual señalan que existen diferencias individuales en los sujetos, y esto en los sujetos normales, no en sujetos provenientes de una muestra clínica, sino en la población general. Y entonces no es patognomónico encontrarnos con diferencias estadísticamente significativas, sino que para poder analizar estas cuestiones y si acá hay impactos significativos o no, también tenemos que ver si estas diferencias resultaron o no infrecuentes en la muestra de tipificación y entonces
también nos permite, o creo yo que está sentada justamente en una conceptualización neuropsicológica más madura, en la cual se entiende que los sujetos a nivel cognitivo tienen distintas habilidades. El rendimiento no es homogéneo, sino que puede ser distinto, y esto es distinto en la muestra poblacional general. Por lo tanto, para hablar de significaciones clínicas, tenemos que ver que esto a su vez sea infrecuente en la muestra de tipificación. Vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva para evaluar si la estructura del BAIS 3. Bien, en esta tabla podemos ver cada uno de los subtests que configuran el BAIS 3. El BAIS 3 tiene esta estructura más tradicional de un CI de escala completa, un CI verbal y un CI ejecutivo, y asimismo los 4 índices que son el índice de comprensión verbal, el índice de memoria de organización perceptual, de memoria operativa y de velocidad de procesamiento de la información. El primer subtest, que es el subtest de completamiento de figuras, es un subtest que necesitamos tomar si vamos a tomar el CI de escala completa y suma para lo que es el índice de organización perceptual. Para este subtest al evaluado se le muestra un cuadernillo y deberá ver cuál es el detalle que falta para completar esa figura. Quiero señalar lo siguiente: cuando hablamos de habilidades intelectuales tenemos que evaluar la BAIS completa para poder obtener estas medidas. También existen medidas abreviadas que son la BASI, tomando medidas de analogías, vocabularios para una estimación verbal y para razonamiento perceptivo, cubos y matrices. Ahora, como neuropsicólogos tenemos la posibilidad de tomar subtest aislados cuando tenemos interés puntual en alguna de las funciones cognitivas. Por eso, bueno, vamos a hacer una síntesis de los distintos test y vamos a hacer pie especialmente en aquellos que puedan interesarnos desde la neuropsicología. Dijimos entonces completamiento de figuras como un CI, como un subtest que suma para el índice de organización perceptual. El subtest de vocabulario es un subtest verbal que carga en el índice de comprensión verbal. En este subtest al paciente se le muestra una palabra que también se le lee en voz alta y se le pide que la defina. Básicamente va a apuntar a lo que es el acervo cultural del paciente. Está directamente relacionado con el nivel de instrucción formal alcanzado y también con el nivel socioeconómico de la familia. Este subtest evalúa desde la teoría de Honeycattle justamente lo que es la inteligencia cristalizada, y vamos a ver cuál es el valor que tiene esto en una evaluación neuropsicológica. Especialmente nos va a permitir evaluar la inteligencia cristalizada como medida de un desempeño premórbido. El subtest de dígito símbolo codificación es un subtest en el cual al sujeto se le muestran unos dibujos, cada uno de los dibujos en una grilla están emparejados con un número del 1 al 9, luego se le muestran los números con los renglones en blanco y al cabo de 120 segundos el sujeto deberá ir colocando tantos símbolos como pueda, emparejándolos con cada uno de los números. Esta es una tarea que carga fuertemente para lo que es el índice de velocidad de procesamiento, porque es una tarea tiempo dependiente en la cual le pedimos al sujeto que ejecute su desempeño tan rápido como pueda. Y acá vamos a poder evaluar la velocidad de procesamiento, pero también sin perder de vista el gran compromiso grafomotor que tiene la tarea, porque es una tarea de lápiz y papel. Existen procedimientos opcionales, como son el dígito símbolo, copia y aprendizaje incidental, como para poder descomprimir en qué medida la copia nos permite ver en qué medida procesos grafomotores afectan el desempeño de un paciente, por ejemplo, en caso de que nosotros obtengamos un rendimiento descendido, enlentecido. Respecto de analogías, es una tarea en la cual al sujeto se le muestran dos pares verbales y tiene que decir en qué se parecen esos conceptos que tienen en común. Es una tarea que carga en el índice de comprensión verbal y cuidado, acá no solamente está apoyado en lo que es la inteligencia cristalizada,
porque tiene que conocer los pares verbales, sino también en la inteligencia fluida, porque tiene que poder abstraer la categoría supraordinal, y esto alude directamente al razonamiento. Pero acá tenemos que ser muy cuidadosos. Si bien muchas veces la tomamos como para poder ver la capacidad de razonamiento del paciente, no tenemos que descuidar de que es una prueba que hace uso del acervo cultural del sujeto. Y si el sujeto tiene un bajo nivel de instrucción y no conoce conceptualmente la palabra, muy difícilmente podrá decirnos en qué se parecen. Y en ese caso no tenemos que decir que lo que está afectado es el razonamiento, sino en ese caso tenemos que dar cuenta de que es el nivel de instrucción el que se asocia con ese rendimiento deficitario. Acá mucho cuidado en la calidad de las respuestas que obtenemos. Por otro lado, diseño con cubos es una prueba en la cual al sujeto se le muestran unos cubos y unos diseños en 2 dimensiones. Primero, al sujeto se le pide que copie una construcción que hace el evaluador, también en tiempo límite, en una ventana con límite de tiempo, y luego el sujeto tendrá que reproducirla de el cuadernillo en 2 dimensiones. Es una tarea que nosotros usamos mucho para evaluar la visoconstrucción, es muy amigable porque quita todo lo que es el compromiso grafomotor y a la vez también tiene mucho razonamiento analítico, cuando se trata en especial no tanto en las 3 dimensiones, sino en las tareas de 2 dimensiones, de descomponer ese todo, y más cuando no aparecen los bordes, lo que requiere es que el sujeto pueda hacer un gran análisis para luego poder encontrar en los cubos cuáles son los componentes que necesita para poder volver a sintetizar esa figura. La prueba de aritmética es una prueba verbal en la cual al sujeto se le dicen verbalmente problemas matemáticos que deberá resolver mentalmente. Esta es una prueba que carga en lo que es el índice de memoria operativa, memoria de trabajo, porque se supone que el sujeto tiene que realizar estos cálculos mentalmente y la dificultad de la tarea estaría puesta allí. No obstante, tenemos que tener mucho cuidado con los desempeños descendidos en esta tarea porque nos podemos encontrar con otras dificultades, ya sean que el sujeto no pueda resolver el problema, no sepa cómo resolver el problema matemático porque no esté comprendiendo el problema, ya sea también que el sujeto no sepa hacer los cálculos, no es que tenga dificultad en el procesamiento mental, sino en una dificultad más básica, que es la dificultad en el cálculo matemático. Para poder desentrañar y estar seguros, en todo caso, que un puntaje descendido se asocia con la memoria de trabajo y no con otra cosa, Kaplan propone otros procedimientos opcionales como darle lápiz y papel al sujeto para poder para que lo ejecute de ese modo y ahí poder desentrañar si se trata de una dificultad en el cálculo matemático o es en el entendimiento del problema o es en el cálculo o es en la manipulación mental de la información. Son procedimientos útiles porque si no, de nuevo, son subtest que abarcan muchas habilidades y el puntaje global nos deja confundidos. Y además de todo, tiene que hacerlo en un límite de tiempo, por lo que si está enlentecido, también nos va a dar un puntaje deficitario. Por eso, sí, los procedimientos de Kaplan verdaderamente son útiles para pensar en términos neuropsicológicos esta tarea. Razonamiento con matrices es un subtest ejecutivo que carga lo que es el índice de organización perceptual. Al sujeto se le muestran unas láminas y debe decir, para completar ese patrón, cuál de las opciones es el que mejor la completa. Tiene distintos tipos de lógicas seriales, lógicas por analogías, completamiento de patrones. Es un subtest que está tomado de el test de matrices progresivas de Raven y que luego se sostiene porque es un lindo test para ver el razonamiento más librado del sesgo cultural. De hecho, la BAIS 4 suma láminas para este subtest y a su vez hace unos estímulos más grandes, lo que nos viene fantástico cuando evaluamos sujetos con edad avanzada, porque de nuevo las dificultades visuales no deberían hacernos obstáculo, deberemos garantizarnos de que el sujeto esté percibiendo bien los estímulos. Entonces agrandar los estímulos a un tamaño A4 resulta fantástico para este propósito. El subtest de dígitos en la BAIS 3 tiene 2 partes, dígitos directos y dígitos inversos. Es un subtest verbal que carga para lo que es el índice de memoria operativa y básicamente es
la parte de dígitos inversos, la parte que nos habla acerca de la memoria de trabajo de la persona. Al sujeto en dígitos directos se le lee una serie de dígitos que deberá repetir una vez que uno haya terminado en el mismo orden, y en dígitos inversos se le leen los números y el sujeto se le pide que los repita, pero esta vez empezando de atrás hacia adelante. Bueno, de nuevo, son dos tareas distintas, una que mide la amplitud atencional y otra que mide la memoria de trabajo, de la cual vamos a obtener un puntaje global. Con el anhelo de reforzar esta medida de memoria operativa, en la BAES 4 también se suma una parte más a dígitos directos y a dígitos inversos, que es dígitos crecientes. Al sujeto se le dicen números y tiene que ordenarlos en orden creciente, mentalmente. Esto enriquece más esta dimensión. El subtest de información es un subtest verbal que presenta preguntas de conocimiento general y los sujetos deberán responderlas. De nuevo, al igual que vocabulario, reposa fuertemente en el nivel de instrucción alcanzado y en el nivel socioeconómico y sociocultural de la familia. Ordenamiento de láminas, es un subtest ejecutivo, no carga para ninguno de los índices en particular. Al sujeto se le presentan distintas láminas y tendrá que ordenarlos analizando las relaciones de causa y efecto y pudiendo discriminar los detalles centrales, para poder armar una historia lógica, para poder armar una secuencia lógica. El subtest de comprensión es un subtest verbal, tampoco carga en ninguno de los índices. En el subtest de comprensión al sujeto se le da es muy heterogéneo este subtest, se le da desde una situación social hasta un refrán y el sujeto tiene que decir, tiene que dar cuenta de la comprensión de la situación o de los refranes. También los refranes, es cierto, pensando en la actualidad de la técnica, que los refranes también están bastante en desuso en lo que es la población joven y esto hace el instrumento más obsoleto. Búsqueda de símbolos es un lindo subtest de velocidad de procesamiento, es un subtest en el cual el sujeto tiene que ir buscando determinados símbolos a lo largo de los renglones y debe ir tachándolos cuando los encuentra o señalando que no están a lo largo del renglón. De nuevo, este subtest carga para lo que es la velocidad de procesamiento. El sujeto tiene 120 segundos y se le pide que haga todo lo que pueda en el plazo de esos 120 segundos. Y ese subtest puede ser utilizado junto con el de dígito símbolo codificación para obtener el índice de velocidad de procesamiento. Esto en especial, por ejemplo, si queremos dirimir en una persona si tiene o no un trastorno atencional, estos dos tests los podemos combinar y obtener aisladamente este índice de velocidad de procesamiento, pensándolo como medidas neuropsicológicas. Ordenamiento de números y letras también es una tarea que debemos tomar si queremos obtener el índice de memoria operativa. Al sujeto se le dictan números y se le dictan letras entremezclados y tiene que reportar ordenadamente los números en orden creciente y las letras en orden alfabético. Y finalmente la tarea de rompecabezas, en el cual al sujeto se le presentan las piezas de distintas figuras que debe conformar en un tiempo límite. Es un subtest opcional, esto significa que si en la ejecución de la tarea, de cualquiera de las tareas, se arruina el desempeño, tenemos una complicación por lo cual no podemos contar con esa puntuación, rompecabezas puede ser un reemplazo para poder obtener los puntajes. Bien, hasta aquí entonces la estructura del BAES 3 y la posibilidad de tomar algunos de estos subtests aislados, si no tenemos interés en reportar un CI total, un CI de ejecución, un CI verbal, la posibilidad de tomar estos subtests aislados para objetivar el desempeño en funciones cognitivas particulares. Esta diapositiva describe los subtests que ya vimos, las voy a pasar, las dejo disponibles por si quieren repasarlas, pero describen básicamente lo que describimos de los subtests. Bien. Entonces sí, vamos con la siguiente. Como decíamos, entonces tenemos un CI total, un CI verbal,
al interior de este CI verbal el índice de comprensión verbal, que nos dice el grado de conceptualización, el conocimiento y la expresión verbal que tiene el sujeto. Se trata básicamente de contestar preguntas orales que miden conocimientos prácticos, el significado de las palabras, el razonamiento y la habilidad para expresar las ideas con palabras, mientras que el índice de memoria de trabajo evalúa básicamente la habilidad numérica y el proceso secuencial. Al sujeto se le pide que responda a estímulos orales que implican el manejo de números o letras en un proceso progresivo y secuencial y requieren de una buena atención y concentración en las tareas para tener éxito, en especial en las tareas de aritmética, en la cual la manipulación es mucho mayor y son muchos elementos los que entran en juego. Respecto del índice de organización perceptual, involucra el pensamiento no verbal y la coordinación visomotora. Al sujeto se le pide integrar estímulos visuales, razonando en forma no verbal y aplicando destrezas visoespaciales y visomotoras para poder resolver distintos problemas no aprendidos en la escuela. Esto es lo que diferencia justamente lo fluido de lo cristalizado. El razonamiento tiene que ver con ensayar resolución de problemas para asuntos novedosos. El índice de velocidad de procesamiento exige la rapidez de respuesta. Se trata de demostrar con extrema rapidez la capacidad para resolver un conjunto de problemas no verbales. Incluye la rapidez en el pensamiento y también la velocidad motora, porque dijimos en especial dígito símbolo codificación tiene compromiso motor. Ahora nos detenemos aquí y pensamos para qué nos sirve las habilidades intelectuales en sí mismas en el contexto de una evaluación neuropsicológica. Como yo señalaba, hay un punto que nosotros tenemos que recabar en toda evaluación neuropsicológica, que es cuál es el nivel premórbido del sujeto. ¿Cuál es el nivel, el nivel alcanzado por este sujeto en el cual hoy tenemos que determinar o no si está teniendo un deterioro? ¿Un deterioro en base a qué? Cuando nosotros hablamos de deterioro, hablamos de una capacidad que está en merma, y para hablar de merma hablamos de un contraste. Con algo tenemos que contrastar y el nivel premórbido, el nivel previo del sujeto es lo que tenemos que inferir. En la literatura están reportadas 4 vías principales para evaluar el rendimiento premórbido del sujeto. La primera de ellas señala tomar el mejor desempeño del sujeto en un test o en una actividad de la vida cotidiana. Esta vía es conflictiva porque lo que nos puede llevar es a sobrevalorar el rendimiento previo del sujeto. Nosotros sabemos, a partir de la evaluación de las habilidades intelectuales, que todos tenemos picos y valles en el desempeño. Hay algunas habilidades para las cuales somos mejores y otras que no somos tan buenos. Si nosotros tomamos la mejor habilidad como nivel basal homogéneo, yo estaría sobrevalorando la capacidad de ese sujeto. Por eso es que esta vía no resulta la más recomendable. Otra vía es el rendimiento en pruebas resistentes a la injuria cerebral. Básicamente esto, las que son resistentes a la injuria cerebral son las que evalúan la inteligencia cristalizada. Por eso vocabulario o información pueden ser sus test ideales para poder medir junto con el nivel educativo alcanzado el nivel premórbido del sujeto, a dónde llegó ese sujeto. Existen otras vías de acceso a la inteligencia premórbida que son los test de habilidades sobreaprendidas. ¿Por qué? Porque sabemos que a pesar de la injuria cerebral, por ejemplo la lectura, que es una habilidad sobreaprendida que hacemos casi automáticamente, resultan resistentes. Y a su vez, la lectura nos puede dar una buena vía a ver cuál es el nivel, el lexicón de las personas. Esta prueba de la lectura se basa en el NART, que es el National Adult Reading Test, que es la versión original de la prueba de lectura como vía de acceso a las habilidades premórbidas. La ventaja que tiene el inglés en relación al español es que el inglés, la ventaja digo para este tipo de tareas, ¿no? Es que el inglés es una lengua no transparente, tiene muchas palabras irregulares y entonces esto hace que para poder leer adecuadamente una palabra, el sujeto
para poder pronunciarla bien, tiene que tenerla incorporada en su lexicón. Si el sujeto no conoce una palabra y la tiene que leer por primera vez, la va a leer como leemos todos cuando comenzamos a leer, que es por la vía de transcodificación grafema-fonema, es decir, asignando a cada uno de los grafemas el fonema correspondiente. Y en este caso lo que va a hacer es regularizar la palabra. Por ejemplo, para la palabra book, una persona que no la tuviera en su lexicón, la leería book. Esto nos hace pensar que esa palabra no está en el lexicón y en la medida que el lexicón está más empobrecido, se va a asociar con niveles premórbidos más descendidos. Nosotros en castellano esa vía no resulta del todo sencilla o del todo viable para este propósito, porque con una buena transcodificación grafema-fonema, nuestra lengua es transparente, podemos leer casi todo, solo hace falta buen ritmo. Entonces no tenemos estas irregularidades, pero sí hay una irregularidad que es clave, que es la de la tilde. Nosotros en castellano, para poder leer adecuadamente, tenemos además que acentuar correctamente las palabras. En este sentido, la versión paralela en nuestra lengua es el TAT, que es el test de acentuación de palabras. Básicamente se presenta una lista de palabras que luego vamos a ver y los sujetos las tienen que leer en voz alta, acentuándolas como consideren. Están impresas en letras de imprenta mayúscula, de modo que ninguna de las palabras tiene el acento puesto y los sujetos tendrán que leerlas en voz alta. Inferimos que esa palabra forma parte de su lexicón si la puede leer acentuándola correctamente. Entonces esto, junto con el nivel educativo, nos da una buena estimación del nivel premórbido alcanzado. Y a su vez es un test rápido, la verdad que es un test bastante sencillo. Por otro lado, otra de las vías, y esta es una vía fundamental en la cual hacemos énfasis y ya se hizo cuando hablamos de la entrevista, es la recolección de los datos demográficos. Nosotros para poder inferir el nivel premórbido de los sujetos, básicamente primero recabamos la edad, el nivel educativo alcanzado, muchas veces indagamos acerca del nivel educativo, si tuvo dificultades o no en el proceso educativo, a qué tipo de escuela fue, a qué tipo de universidades fue, el nivel ocupacional alcanzado, a qué se dedicó, si tuvo gente a cargo o no, porque todo esto nos da un buen indicio de dónde estuvo esa persona con anterioridad al momento de la evaluación que estamos haciendo. Y entonces esto nos va a poder dar una buena medida para contrastar con el nivel que estamos objetivando en la actualidad. Y esto es un tema, en especial los sujetos de alto rendimiento, porque los sujetos que han tenido alto rendimiento muchas veces vienen a la consulta traídos y las familias dicen no es el mismo de antes, uno lo evalúa en la evaluación y da promedio, entonces uno se le podría escapar un deterioro en curso. El caso claro es que no nos tenemos que perder si este sujeto antes rindió por encima del promedio, ese rendimiento promedio que estamos objetivando al momento de la evaluación nos está hablando de una declinación, no tenemos que esperar que baje un desvío y medio de la media poblacional, sino que tenemos que hacer por sobre todo el mejor contraste que podamos a nivel intrasubjetivo, es decir, del sujeto con su propio rendimiento. Luego, sabemos, no tenemos otra que comparar a los sujetos con las medias poblacionales que tenemos, pero si nosotros podemos tener una evaluación previa o una buena estimación premórbida, vamos a hacer el mejor ajuste que podamos para inferir esto, el contraste del sujeto con su propio rendimiento. Aquí las pruebas, aquí las palabras, como yo les decía, la primera se utiliza como ejemplo para modelar la respuesta del sujeto y explicarle en qué sentido queremos que responda. Y luego el sujeto va a leer cada una de las palabras sin límite de tiempo y allí consideramos cuántas fueron leídas adecuadamente como medida directa del test de acentuación de palabras, adaptación Buenos Aires. Finalmente, les recorto un informe. Este desde ya es un apartado muy acotado del informe. Cuando nosotros estamos estamos haciendo un reporte neuropsicológico, no nos detallamos tanto en lo que son las habilidades intelectuales, sino que, como yo les decía, importa una estimación premórbida
la hagamos con los instrumentos que la hagamos, con un BAIS abreviado, con una prueba de inteligencia cristalizada, con un TAPA, con el instrumento que utilicemos, pero sí tenemos que reportar. Entonces, el reporte generalmente es bastante sencillito y escueto, pero tiene que estar porque es la vara con la cual estamos midiendo ese sujeto. En este caso, por ejemplo, está tomado un TAPA, se obtiene un puntaje directo de 35, esto con los cálculos que corresponde hacer valorando también el nivel académico alcanzado, se arroja un CI de 94, el CI tiene una media de 100 y un desvío de 15, estaría dentro del promedio, y entonces señalamos, como está resaltado en amarillo, la inteligencia premórbida estimada sería promedio, y luego a partir de ello todo el desarrollo neuropsicológico que corresponda para hacer el contraste con ese nivel basal estimado. Bueno, espero que haya sido de utilidad poder seguir esta clase. Tienen que apoyarse necesariamente en toda la literatura de Bechler, en el manual, en toda la literatura que tienen disponible como para poder leer. Además, el capítulo 5 del manual de Spring y Strauss hace un buen recorte respecto de las habilidades intelectuales y las vías de acceso a la inteligencia premórbida, así que les sugiero esa literatura. Los saludo y nos volvemos a encontrar en el próximo video. Hasta luego.